Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Bueno, vamos a continuar con el tema de estadística descriptiva. Ayer terminamos elaborando nuestra tabla de distribución de frecuencia e interpretando la tabla. El siguiente tema corresponde a la representación gráfica de... Perdón un segundito que no estoy compartiendo pantalla por lo que veo, ¿cierto? No, doctor, no lo está haciendo. Ya vamos allá. Ahora sí estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, doctor. Bueno, entonces el tema que nos ocupa hoy es la parte de la representación gráfica de los datos. Cuando nosotros obtenemos una información a partir de una investigación, los datos los podemos entregar de diferentes formas. Si lo podemos decir con palabras, simplemente entregamos con palabras. Por ejemplo, si la información que tengo yo es de una variable como la variable sexo, y a mí me dicen que en un grupo de 100, 65 son hombres y 35 son mujeres, pues simplemente digo que el 65% de la población corresponde, o de las personas estudiadas, corresponden al sexo masculino y la proporción restante a el sexo femenino. Entonces, ¿yo para qué le hago una gráfica? ¿Para qué le hago una tabla a una información que es fácil de presentar? Pues cuando ya tengo mi investigación y estoy poniéndola en una revista, entonces así de fácil es. La otra forma de presentar la información, el resumen de nuestra información, es entregar una tabla como las que ya aprendimos a hacer, que es una tabla de distribución de frecuencia, y ahí cambiaríamos, pues nosotros para la presentación de una revista, pues cambia uno lo que es N sub I, coloca el símbolo número, y H sub I le pone porcentaje y cambia los datos a porcentaje, pero pues por razones de la materia, pues lo vamos a manejar como lo tenemos, ¿cierto? Cuando estemos en investigación, pues vamos a hacer esas otras transformaciones. Pero esa misma información obtenida por nosotros se puede transformar a una gráfica y yo entregar los datos si me parece que se ve mejor desde el punto de vista estético o desde el punto de vista de énfasis, cuando uno quiere resaltar algo muy grande que se ve, entonces uno presenta una gráfica en vez de entregar la tabla. Pues porque no se trata de que en un artículo de una revista pues uno repita en letras, luego en tabla, luego en la gráfica, la información, y entonces yo haga distintas gráficas para presentar lo mismo. Yo, si puedo, lo hago describiendo, o sea, haciendo la interpretación de las cosas. Si quiero resaltar algo, pues supongamos resalto la fila 3, entonces como resalto la fila 3, interpreto lo que dice la fila 3 y más adelante pues coloca uno como se aprecia en la tabla y entonces muestra toda la tabla. O resalta la fila 3, habla de la fila 3 y como se aprecia en la gráfica tal. Y entonces eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy, a representar en forma gráfica esos datos que tuvimos la vez pasada, ¿cierto? Los que ya procesamos. Vamos a trabajar en este caso para datos agrupados, pues porque datos individuales, pues las gráficas son más sencillas, son barras individuales.
simplemente puntos individuales y cosas así. Entonces vamos a aprender a hacerlo con nuestros datos agrupados. Y entonces vamos a manejar la representación gráfica de los datos de dos maneras. Vamos a aprender a representar nuestras frecuencias simples y nuestras frecuencias acumuladas. En las frecuencias simples yo puedo representar ya sea la frecuencia absoluta simple o la frecuencia relativa simple, o sea, el porcentaje. Igualmente ocurre en la frecuencia acumulada. Yo puedo representar las frecuencias acumuladas absolutas, absolutas acumuladas, y las frecuencias relativas acumuladas, o sea, porcentajes. Para frecuencias simples, nosotros solo vamos a aprender acá en la materia, pues por razones de la materia, a hacer dos tipos de gráficas. Uno que se llama el histograma de frecuencia y el otro el polígono. El histograma de frecuencia, lo que todo el mundo conoce como una gráfica de barras, y el polígono viene a ser una gráfica de tipo lineal que simplemente se cierra en los extremos. Y para las frecuencias acumuladas vamos a ver dos gráficas que son la ojiva ascendente y la ojiva descendente. Recordar que ascender es subir, descender es bajar. Y entonces cuando a mí me piden una ojiva ascendente, yo sé que mi gráfica tiene que quedar subiendo. Si yo veo que mi gráfica me está quedando hacia abajo, es porque yo estoy haciendo la gráfica que no es. Entonces, ascender es subir, descender es bajar. A eso puede resultar como jocoso de que yo haga esa aclaración, pero es que en muchos parciales yo pido una y me entregan la otra. Entonces no sé si es que se confunden o que miran el compañero, pues sobre todo cuando es presencial y ven que el compañero está haciendo una gráfica hacia arriba y yo les pedí la descendente a ellos y entonces eso a veces puede confundir. Entonces, a ver que esto se me bloqueó. Listo. Entonces, ¿qué es el histograma de frecuencia? El histograma de frecuencia no es más que la representación gráfica de los datos sobre un plano cartesiano en el cual nosotros vamos a representar sobre el eje de las X la categoría de las variables y sobre el eje de la Y las frecuencias ya sean las absolutas simples o las relativas simples. ¿Cómo era que era nuestro ejemplo de la vez pasada? Pues el que hicimos en clase, ¿quién me regala para que nosotros podamos hacer? Me regala, el tema era el manejo de los pacientes. ¿Qué fue? ¿Cómo fue el tumores ejercicio? extirpados. Los tumores extirpados, no, los tumores extirpados son los que tenemos en la... Ah, sí lo hicimos con los tumores extirpados, Sí, todo. porque el del Bueno. taller es diferente. Bueno, listo. Entonces, es el mismo que tenemos ahí. Entonces, los tumores extirpados del abdomen y era el peso, ¿cierto? Era el peso en onzas. Y arrancamos en qué, en 9.5 creo que era. No. Y la amplitud era de 10, ¿cierto? Hasta 19. Sí, por eso, era de 10 la amplitud. Se está viendo ahí el Word, ¿cierto? Sí, doctor. $69.5 a $79.5.
¿El n sub i era de cuánto? Cuatro y 2. Bueno, ahora miramos el... Ah, bueno, y tenemos nuestra z sub i era de cuánto? 14.5. 14.5, 24.5, 34.5, 44.5, 54.5, 64.5 y 74.5 por ahora, ¿cierto? Estos son nuestros datos. Bueno. Ah, pero aquí me pasó algo. Espera un momentico. Bueno, voy a tener que dejar el espacio al revés, hacia arriba. Bueno. Entonces quedamos en que nosotros, para hacer un histograma, vamos a representar sobre un plano cartesiano, ¿cierto? En el cual sobre el eje de las X voy a representar los valores de la variable y sobre el eje de las Y yo voy a representar la frecuencia, ya sea absoluta simple o relativa simple. Y entonces, ¿qué tenemos? Quiere decir que yo sobre este eje este eje de las X, perdón, voy a representar los valores de la variable, es decir, los intervalos. Yo puedo decir que acá es de 9,5 a 19,5, 19,5 a 29,5, 29,5 a 39,5, 39,5 a 49,5, a 59,5, a 69,5 y a 79,5, ¿cierto? Entonces, sobre el eje de las X, ¿yo qué represento? Pues los valores que tiene mis intervalos, porque en este caso ese es el valor de la variable. Si yo estoy trabajando con papel milimetrado y esto mide 10 milímetros, el siguiente mide 10 milímetros, este también, cada uno tiene que ser igualito. Por convención, independientemente de dónde arranque, supongamos que ahí no hubiéramos arrancado en 9,5, sino en 99,5 y el que sigue 105, yo dejo un espacio acá, este espacio de acá, ¿sí? De un tamaño igual a lo que van a ser las barras que yo voy a hacer ahora en el histograma, porque esta es una gráfica de barras, o sea, igual a la amplitud de cada uno de los intervalos o parecido a la amplitud por razones de estética. Como esto no vale 10, sino que vale 9,5, pues yo le puedo colocar dos rayitas acá para decir o mostrar que la escala cambia en ese pedazo. Si ahí fuera 99,5, pues que ese pedacito chiquito, la escala está rota y de ahí para allá es que arrancamos de 10 en 10, porque el primer espacio pudo haber sido 95, por decir algo. Y entonces, ¿qué característica tiene el histograma? El histograma, en primer lugar, tiene un título. Entonces, el título va a corresponder al mismo título que tenemos nosotros en la tabla de distribución de frecuencia, porque lo que vamos a representar acá es lo mismo. Entonces, acá es simplemente la distribución de los tumores extirpados del abdomen, que es lo que estamos estudiando, según su peso, no sé si era una institución o en un hospital de tercer nivel, porque no recuerdo pues el enunciado del trabajo en este momento. Bueno, y entonces lo que vamos a representar acá son unas gráficas de barras, y esas barras de nosotros van a tener como base la amplitud de cada intervalo.
Entonces nuestro primer intervalo va entre 9,5 y 19,5. Esa es la base. El segundo va entre 19,5 y 29,5. El siguiente entre 39,5 a 49,5 y así sucesivamente. Sobre el eje de las Y vamos a colocar las frecuencias absolutas simples. Y entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues miramos. Es que no sé por qué no me ha dejado mirar. Me perdieron los gráficos. Bueno, miramos cuál es la frecuencia absoluta simple más alta. Aquí se me desaparecieron los datos por no haber hecho las cosas bien. Pero bueno, entonces, la frecuencia, el NSUI más alto es ¿de cuánto? ¿De 9? Eso quiere decir que yo, en este espacio de acá de Y, pues voy a llegar hasta 20, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a hacer la escala de este lado, pues busco una escala que me lleve a que el mayor valor pues quede incluido. Y entonces por aquí podría decir que es 10. Por acá, pues es más fácil así decir que la mitad de esto es 5, ¿cierto? Y que la mitad de esto es 15. Y que acá arrancamos en 0, ¿cierto? Y entonces nuestra gráfica va a ser una barra cuya base va a corresponder a la amplitud del intervalo y la altura al N sub I. Y entonces el intervalo de 9,5 a 19,5 tiene ¿cuántos datos? N sub I. Que tenemos ahí. ¿Ah? Tiene 5. Quiere decir que yo voy a hacer una barra que la altura va a corresponder a 5, ¿cierto? Esa es mi primera barra. La segunda barra que corresponde a 19,5 a 29,5, entonces el N sub I corresponde a ¿cuánto? $19. Entonces 19, entonces yo buscaría por acá más o menos. Ahí perdonan pues que yo con el mouse he ido aprendiendo, pero aquí me pego una enredada, pero bueno, pero vea. Este sería nuestro 19, más o menos, ¿cierto? Pues aquí al abuelo de pájaro. Entre 29,5 y 39,5 hay 10. Algo está muy fácil porque es fácil de buscar el valor. Luego viene entre 39,5 y 49,5. Aquí estaría el 13 por acá. Entre 49,5 y 59,5. Serían 4 por acá. Entre 59,5 y 69,5. Hay 4. Y entre 69,5 y 79,5. Hay 2. Entonces, nosotros vamos a tener acá, aquí nuestro título, ¿cierto? Distribución de los tumores extirpados del abdomen, malignos extirpados del abdomen según el peso. Y aquí la fuente de información, que sería Editorial Limusa y todas estas otras cosas, ¿cierto? Entonces, cuando yo presento mi investigación, si yo considero que es mejor una gráfica, pues no presento la tabla. Yo tengo los datos de la tabla. Con esa tabla yo construyo mi gráfica, y a partir de esta gráfica yo podría decir entre los tumores extirpados del abdomen se encuentra que en ese hospital
19 tumores pesan entre 19.5 y 29.5, ¿qué? Onzas, porque acá no hemos puesto la unidad. Entonces, estos son onzas y estos son tumores, ¿cierto? También entre los tumores extirpados del abdomen se encontró que 5 pesaron, estos 5 de acá, pesaron entre 9.5 y 19.5 onzas. O sea, yo tengo que aprender a leer los gráficos, a interpretar los gráficos que me entregan en una revista, ¿sí? Ahí encuentro que 14 tumores pesaron entre 19, son 14, 19,5 y 49,5 onzas. Bueno. O si lo hice con porcentaje, pues en vez de colocar números de tumores, coloco porcentaje de tumores y lo que grafico es el valor del porcentaje. Queda claro lo que es un histograma de frecuencia. Sí, doctor. ¿Alguien queda con dudas de cómo se construye un histograma de frecuencia? ¿No? Bueno. Entonces, esta es la primera gráfica. Vamos a mandar esto bien hacia abajo para que esto nos deje espacio para trabajar. Y vamos al siguiente gráfico que se denomina polígono de frecuencia. Y entonces el polígono de frecuencia también es la representación gráfica de los datos sobre un plano cartesiano, donde sobre el eje de las X vamos a representar las marcas de clase. Y sobre el eje de las Y vamos a representar las frecuencias, ya sea absoluta simple o relativa simple. Pero acá vamos a tener una característica especial y es que nos tenemos que imaginar dos intervalos. Un intervalo va a ser el que sería el intervalo anterior, ¿cierto?, al primer intervalo, y entonces saber cuál sería su marca de clase. Si la marca de clase del primer intervalo es 14,5, pues yo considero que ese intervalo imaginario, que sería el que hay antes, la marca de clase va a corresponder a 14,5 menos la amplitud, que es 10. Y vamos a tener un intervalo al final que va a corresponder a la Z sub i, va a corresponder a la marca de clase a la última Z sub i más 10, que es la amplitud, o sea, más la amplitud. En este caso sería como 84.5, creo yo. ¿Cierto? ¿Sí es? ¿Aló? Sí, doctor. ¿Alguien que... Sí, ese sería. ¿Qué pasa con estos intervalos? Este intervalo tiene un n sub i de ¿cuánto? De 0, y este también tiene un n sub i de 0. O sea, no tendríamos ninguna información en esos intervalos, sino que son unos intervalos imaginarios. Entonces pasamos a nuestro plano cartesiano y vamos a representar todas las marcas de clase, arrancando por la marca de clase que nos acabamos de inventar. Entonces supongamos que esta es 4.5, 14.5, 24.5, 34.5, 44.5, 54.5, 64.5,
74,5 y 84,5. Esto es peso en onzas, ¿cierto? Y para este lado vamos a tener el número de tumores. Igual va a tener el título, y el título es igual, no lo vamos a cambiar. Esta es la distribución de los tumores malignos extirpados del abdomen a unos pacientes en un hospital, según su peso en onzas, ¿cierto? Y entonces, ¿qué característica tiene este polígono de frecuencia? Que nosotros vamos a colocar un punto en el lugar donde se cruzan la perpendicular que va hacia Z sub i con la perpendicular que va contra el eje de las Y en el respectivo N sub i. Aquí volvemos a decir que tenemos el último va a ser 20, por acá vamos a suponer que es 10, este es 5 y este es 15. Estos valores se colocan al gusto de la persona que lo va a graficar, porque yo quiero para que sea más exacto digo 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 20. O digo, no, me queda más fácil de 3 en 3, de 6 en 6, pero eso sí, que se guarde una relación en la escala. O sea, ustedes ahí le tienen que poner fe de que esos espacios son iguales porque cada uno mide 5, ¿cierto? Bueno, y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirar para Z sub i de 14.5, para la Z que corresponde a 14.5, el N sub i corresponde a 5. Entonces, acá vamos a colocar un punto en el sitio donde se cruzan las dos perpendiculares, una con relación al N sub i, que es 5, y la otra con relación a 14,5. En la siguiente nos dicen que es ¿cuánto? Como 19, creo que es. ¿Sí es 19? Sí, doctor. Bueno, 19. En la siguiente, en la de 34,5, ¿es cuánto? 14. ¿O cuánto? Para 30. 10. ¿Ah? 10. Para 34,5 es 10. Para 44,5 es ¿qué? 13. 13. Sí, doctor. Para 54,5 es 4, ¿cierto? 4, 4 y en este es 2. Como lo que nosotros queremos hacer es un polígono, pues unimos estos puntos pues con una línea recta, o sea, una línea que cruce todos estos puntos, ¿cierto? Y entonces, si nosotros hacemos esto hasta acá, pues nos queda como una gráfica en el aire que pues no es un polígono. Para eso fue que nos inventamos la marca de clase anterior y la marca de clase posterior. Resulta que en 4,5 el valor es 0 de N sub i y en 84,5 también es 0 y lo que hacemos es cerrar nuestro polígono y esa es la gráfica que corresponde al polígono con la frecuencia absoluta simple. Pues lógicamente va a quedar bonito allá, que lo pueden hacer ustedes con una regla o en papel cuadriculado, pues aquí es a puño alzado y con un mouse que pues ahí más o menos he tratado de aprender a manejar. Entonces, igual que el anterior, si a mí me presentan en una revista esta información, yo sé que hay 4 pacientes que
cuatro tumores, perdón, malignos que pesaron entre 54,5 y 64,5 onzas. Que solo dos tumores, perdón, hay cuatro tumores que pesaron 64,5 onzas en promedio, porque Z sub I. Hay otros cuatro tumores que pesaron 54,5. Hay dos tumores que pesaron en promedio 74,5 onzas. Hay 19 tumores que pesaron en promedio 24,5 onzas. Porque lo que estamos interpretando acá es la marca de clase. Este, lógicamente, tiene su título, la fuente de información, que es la misma que teníamos en la tabla, y esto no nos va a cambiar. ¿Hasta ahí queda alguna duda? No, señor. Bueno. Entonces, nos vamos a las otras gráficas. Estaban las dos gráficas para datos individuales, o sea, frecuencias simples. Perdón, para datos agrupados, pero en frecuencia simple. Ahora, cuando estamos hablando de frecuencias acumuladas, o sea, la N sub I mayúscula y la H sub I mayúscula. Entonces, esto es frecuencia absoluta acumulada o frecuencia relativa acumulada. Y entonces vamos a trabajar unos límites, o sea, para poder elaborar estas ojivas o estas gráficas, lo primero es que vamos a coger los límites de los intervalos. Y entonces vamos a arrancar que nosotros tenemos el primer límite, luego es 19,5, 29,5, 39,5, 49,5, 59,5, 69,5, 79,5 es el último, o es 89, 79, ¿cierto? Sí, doctor. Bueno, y entonces, si nosotros vamos a decir que vamos a construir una ojiva ascendente, es decir, una ojiva que sube, tenemos que hacernos la pregunta de cuántos valores hay por debajo de ese límite inferior. O sea, por debajo de 9,5, ¿cuántos valores hay? ¿Quién me dice? Entonces, tenemos 0 valores. Por debajo de 14, de 19,5, tenemos 5 tumores, ¿cierto? ¿Sí? Por debajo de 29,5 tenemos 24. Por debajo de 39,5 vamos a tener, creo que son 34, ¿cierto? ¿Sí? Por debajo de 49,5, 48, creo. 47. Ah, es que es 13. Yo no sé por qué me metió que era 14. 47. Por debajo de 59,5, 51. Por debajo de 69,5, 55, ¿cierto? Y por debajo de 79,5 están todos los tumores, o sea, 57, ¿cierto? Entonces ese es el límite inferior, ese es el valor de la frecuencia acumulada para cada uno de estos límites, teniendo en cuenta que vamos a construir una ojiva ascendente. Si lo que vamos a construir es una ojiva descendente, entonces nos vamos, en vez de menos, nos vamos para lo más. Entonces, ¿cuántos tumores pesan de 9,5 hacia arriba?
57. O sea, todos los tumores tienen un peso superior a 9.5. Entonces están 57. Pero de 19.5 hacia arriba, ya no están los 57, porque estos 5 están de 19.5 hacia abajo. O sea, si a 57 yo le quito 5, pues a mí no me van a quedar sino 52 hacia arriba, ¿cierto? ¿Listo? ¿Queda claro? Sí, doctor. Y entonces de 29.5 hacia arriba, pues tengo que quitar, ¿qué? Los 24 que hay de 29.5 hacia abajo. O sea que si yo a 57 le quito 24, me quedan 33. Y si paso al siguiente, por encima de 39.5, ya no hay 57, sino que a 57 le tengo que quitar 34 que hay por debajo de 39.5, y eso me da 23. Y ya en el siguiente, entonces a 57 le quito 47 y ese me da 10. Luego le quito 4, ¿cierto? Aquí 51, perdón, a 57 le quito 51. Me quedan 6. ¿Sí es así? Sí, doctor. Luego le quito estos de acá, le quito 55, me quedan 2 y al final 0. O sea, realmente lo que hago yo acá es que a cada valor le voy quitando pues el n sub i anterior. Entonces, a 57 le quité 5, a 52, pues para que se volviera 33, le quité 19, pero pues simplemente con la otra que es con el n sub i es mucho más fácil lo que le falta para llegar a 57. Entonces ya con estos valores lo que hacemos es llevarlo a una gráfica. Lo voy a hacer aquí a un ladito, bien pequeñito, pues por razones didácticas para que no se nos pierdan los datos. ¿Sí? Ahí perdonan el espacio. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a representar abajo? Pues los valores de los límites, 9,5, 19,5, 29,5, 39,5, 49,5, 59,5, 69,5 y 79,5. Esto es peso en onzas. ¿Sí? Y hacia este lado vamos a representar los tumores en el eje de las Y. O sea, sobre el eje de las X vamos a representar los límites inferiores de los intervalos hasta el último límite, que ya sería el superior. Y entonces ya los tumores ya no podríamos decir que vamos hasta 20, porque es que resulta que nosotros tenemos 57 tumores. O sea que nosotros en el eje de las Y por lo menos tenemos que llegar a que, según nuestra escala, esto llegue hasta 60, ¿cierto? Y que supongamos por acá tenemos 30, por acá tenemos 15, acá tenemos 45, y yo acá podría dividir esto de 3 en 3, ¿cierto? Para que sea 1, 2, 3, de a 5 en 5. Bueno. Y entonces simplemente hago lo mismo que estuve haciendo en el polígono. Voy a colocar un punto en el sitio en que se unen las dos perpendiculares, la del límite inferior con el valor correspondiente a el n sub i. Entonces, para la ojiva ascendente voy a colocar acá
Para 9.5 el valor es 0. Para 19.5 el valor es 5, que es este, ¿cierto? Para 29.5 el valor es 24 y entonces esto es 20, como 24 es por acá. Para 39.5 el valor es 34 y ese 34 nos da por acá. Para 49.5 esto nos da como 47. Para 49.5, 47. Para 59.5 nos da 51. Para 69.5 nos da 55. Y para 79.5 nos da 57. Uno estos puntos con una línea y ahí tendría la frecuencia, la ojiva ascendente. El título cambia un poco, el título ya no es la distribución de los tumores extirpados del abdomen, porque es que acá está acumulada la frecuencia, entonces ya tengo que decir distribución acumulada ascendente de los tumores extirpados del abdomen en un grupo de pacientes en un hospital según su peso. Si voy a graficar la descendente, lo voy a hacer acá mismo, y entonces nuestra descendente vamos a decir que acá el primer valor es 57, el segundo valor es 52, ¿sí? El tercer valor es 33 y esto es 30, 33 es como por acá. El siguiente valor sería 23. Luego 10, 6, 2 y 0. Y entonces esta sería la descendente. Lo estoy haciendo en la misma, pues por el, y aquí sería 0. Bueno. Entonces, ya en la otra, si solo hacemos la descendente, pues asumiendo que ahí no está la ascendente, entonces tiene que tener un título y el título es distribución acumulada descendente de los tumores extirpados del abdomen en un grupo de pacientes según su peso en onzas. Si colocamos las dos ojivas a la vez, podemos decir distribución acumulada mixta de los tumores extirpados del abdomen en un grupo de pacientes, según su peso en onzas. ¿Qué tiene de especial? Que pues si esta gráfica pues está bien hecha y pues con todas las medidas, si usted traza una perpendicular al punto, desde el eje Y al punto donde se unen las dos ojivas, eso va a corresponder al 50% de los datos. Y si la traza hacia el eje de las X, va a corresponder a un valor aproximado de lo que es la media aritmética o promedio. O sea, si uno no tiene forma de calcular la media aritmética o promedio y le entregaron una ojiva ascendente y descendente cruzada, entonces uno llega y dice que más o menos el promedio del peso de los tumores va a ser de tanto. Ahí pues yo no sé, pues por el cálculo nos da como 30 y pucho, pero no sé si como este es hecho a mano alzada y no maneja bien las distancias pues que debe corresponder a la escala, pero entonces aquí nos quedaría distinto, no sé allá en
en casa como haya quedado. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Quienes no han visto la materia, ¿entendieron? Es que no sé. A mí no me gusta seguir si no Yo se ha entendido. no la he visto y sí entendí, doctor. Bueno, entonces todo está claro. Entonces vamos a mirar allá la diapositiva, porque pues ya lo habíamos hecho aquí. Entonces, pues para recordar, para que quede a la posteridad, ahí tenemos nuestro histograma de frecuencia y entonces dijimos que la base de la barra corresponde a la amplitud del intervalo, la altura de la barra a la frecuencia absoluta o relativa simple. Que si nos vamos a nuestra distribución, en este caso, pues el Excel me jugó una mala pasada porque aquí debe haber un espacio en la parte de la primera barra, debe quedar un espacio igual a la barra. Tengo que mirar para hacer la corrección. Y entonces pasamos a la gráfica, las barras con la altura para entre 9,5 y 19,5 nos da 5. Entre 29,5 y menos de 19,5 pues graficamos el 19 y así, o sea, lo que acabamos de hacer. Tenemos la distribución de los tumores abdominales extirpados, los tumores malignos abdominales, pues hay que poner el título como debe ser, pero pues según el peso, ¿dónde? 57 pacientes de un hospital, colocamos las unidades, que es el peso en onzas, y para el otro lado el número de tumores. Para el polígono de frecuencia, entonces dijimos que era la misma representación gráfica sobre un eje sobre un plano cartesiano, donde el eje de las X corresponde a la categoría de las variables, en el eje de Y las frecuencias absoluta simple y relativa simple, pero que en el eje de las X las categorías de los intervalos la vamos a representar con la marca de clase. Por eso, al ser la marca de clase, queda, pues aquí está superpuesta esta gráfica sobre un histograma. Y recuerden que la marca de clase está en toda la mitad del intervalo y por eso la gráfica queda así. Recordando que necesitamos dos intervalos imaginarios, uno que es anterior al primero, ¿sí? Y otro posterior al último, que tienen frecuencia absoluta simple de 0. Entonces que utilizamos las marcas de clase y que la altura corresponde al punto de la intersección del eje X frente al eje Y, o sea, Z sub I frente a N sub I. Y entonces este es el polígono de frecuencia donde nos inventamos la primera marca de clase, que a 14,5 le restamos la amplitud y arrancamos en 4,5, y a 74,5 le aumentamos la amplitud, o sea, llegamos hasta 84,5, pasamos los datos, como ya lo hicimos allá en el Word, pues de una manera no muy estética por el manejo del mouse, pero pues acá ya está la gráfica como debe ser. La ojiva ascendente, que es subiendo, y entonces la representación de los datos sobre un plano cartesiano, donde el eje X, en el eje X vamos a graficar los límites inferiores de cada intervalo hasta el último límite superior. Y sobre el eje Y vamos a representar ya sea la frecuencia absoluta acumulada, que fue lo que hicimos nosotros, o si queremos, pues representamos la frecuencia relativa acumulada. Es un gráfico lineal, es ascendente, y nosotros definimos con la fórmula menor que qué valores hay por debajo de cada límite inferior. Y para graficar vamos a colocar un punto en la intersección del eje X frente al eje Y, o sea, Z sub I frente a N sub I.
Y entonces ahí están nuestros índices, que es utilizar los límites inferiores, que fue lo que ya hicimos. Lo pasamos a la gráfica y esta sería nuestra ojiva ascendente con los datos que tenemos ahí. Para la ojiva descendente utilizamos la fórmula del mayor que, o sea, los límites inferiores, y miramos qué valores hay por encima de ese límite inferior. Que fue lo que hicimos, que era 57, 52, 33, 23, 10, 6, 2 y 0. Lo llevamos a una gráfica y esta sería nuestra distribución descendente, acumulada descendente de los tumores abdominales según peso en pacientes de un hospital. Y tendría que tener una fuente de información. Y la mixta, que es cuando cruzamos las dos ojivas y miramos, ahí corresponde la mitad al tamaño de la muestra, que es 57 dividido 2, que nos da 6.5, algo así, 27. ¿Cuánto da 57 dividido 2? ¿Quién me da el dato? 56 son 28, 28.5. Señor. 28.5, entonces ahí la línea pues más o menos está en 28.5 y hacia abajo vamos a tener más o menos el promedio, entonces este promedio es como de 34 aproximadamente, ¿cierto? Entonces ahora vamos a pasar al otro tema, que ya son las medidas de resumen. Vamos a hacer un descansito de unos 5 minuticos y continuamos.
Bueno, entonces continuamos. ¿Estamos ahí todos ya? ¿Ya tomaron juguito, tomaron tinto o algo para que despierten? ¿O se durmieron? No, acá estamos. Ah, bueno. Bueno, entonces, cuando yo proceso una información como la que nos entregaron, debo también obtener algunas medidas que me permitan informar de manera resumida lo que ocurre al interior de los datos, para que sea más comprensible para las personas que están leyendo mi artículo de investigación. Nosotros con la tabla pues describimos algo de lo que está pasando en la población. Entonces, cuando decimos que hay tantos tumores entre 19.5 y 29.5, pues estamos entregando una información. Pero nosotros vamos a aprender a utilizar valores que representan a toda la población. Y esos valores que representan a toda la población los vamos a colocar con letras griegas. Y cuando hemos trabajado con una muestra, pues nosotros vamos a utilizar minúsculas para mostrar esos resultados. Cuando hablemos de tamaño de muestra, utilizamos la N minúscula. Cuando hablamos de población, utilizamos la N mayúscula. ¿Qué medidas utilizamos nosotros generalmente para evaluar una información? Son unas cosas sencillas. O sea, si vamos a lo práctico, solo en investigación hay dos medidas específicas que uno utiliza, que son la media aritmética o promedio y las proporciones o porcentajes. Pero es importante saber qué tan alejados están los datos con relación al promedio dentro de la información y qué tanto se acercan o se alejan, qué tan parecidos son los datos entre sí, porque no es lo mismo yo decir que los tumores tienen un promedio de peso de, supongamos, 30 onzas, pero resulta que son 30 onzas y entonces los tumores pesan 28 onzas, 29 onzas, 30 onzas, 31 onzas, 32, y el promedio me dio 30 onzas, pues sus tumores todos son muy parecidos. Pero resulta que es que a mí me da 30 onzas y tengo un tumor que pesó 65 kilos, pero hay otro que no pesa, 65 onzas, perdón, otro de 70 onzas, pero hay uno que ni siquiera tiene una onza, tiene 0.5 onzas. Entonces yo tengo que saber que ese 30 realmente, ¿qué me está representando de promedio? No es lo mismo decir que en promedio un grupo de personas se gana 1 millón de pesos cuando usted encuentra que todos ganan 970, 980, 1 millón, 1.100.000, 1.050.000, 1.039.000, a decir que es que en promedio nos ganamos 1 millón de pesos y resulta que hay una persona que gana 1,5 millones, el otro gana 500, y no vaya a decir pues que en promedio ganan 1 millón, no, uno gana 500 nomás, el otro es el que gana mucho más. Entonces uno tiene que revisar esa parte y para eso vamos a aprender a calcular unas medidas que nos van a... ¿Aló? Unas medidas que nos van a mostrar qué tan alejados están los valores con relación al centro de la información, a los resúmenes que estamos entregando, qué
tanto tira la información hacia un lado o hacia el otro y cómo es que cambia esa información de un momento a otro, o sea, qué tanto sube o qué tanto baja la información dependiendo de lo que estamos viendo. Y ahora sí, enséñeme a mover esto porque no sé por qué se bloqueó. Ah, bueno, ya. Entonces, vamos a aprender a calcular 3 tipos de medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central, pues son aquellas que tienden a estar como en el centro de la información, en la mitad. O sea, cuando uno dice, ¿y usted dónde vive? No, yo vivo pues más o menos en la mitad entre Tebaida y el hospital. Ah, o sea, le queda más o menos equidistante. O yo puedo decir, no, yo estoy más alejado, yo estoy más cerquita de Tebaida que del hospital. Aquí a mí me queda más lejos. Entonces, nosotros queremos saber cuál es la medida que nos muestra que, verdad, usted vive más hacia la mitad del hospital o la mitad de Tebaida, por decir algo. Entonces yo necesito, resulta que yo roto en el hospital de Armenia y roto en el hospital de Tebaida y quiero buscar un apartamento que me quede más o menos equidistante de las dos partes. Entonces yo tengo que buscar un promedio de distancias para ver qué tan alejado estoy o qué tan cerca estoy de un lado o del otro. Entonces eso es más o menos la medida de tendencia central, que el promedio es un valor que es equidistante a los demás valores de la variable y tiende a estar en el, o sea, está en el centro de la información. Entonces nosotros vamos a trabajar 3 tipos de medidas que tienden a estar en el centro de la información. Unas medidas que se denominan de cómputo porque yo para calcularlas requiero conocer cada uno de los valores de la variable. Unas medidas de posición para las cuales yo no necesito conocer todos los valores de la variable y quienes han presentado evaluaciones se han dado cuenta que uno puede tener mala la media aritmética porque para eso se equivocó en la tabla en una parte, pero resulta que la moda, pues, como no hace parte de las casillas que están malas, pues yo puedo calcularla bien, o la mediana la podría calcular bien. Entonces, muchas veces estas otras medidas de posición no tiene uno que conocer la totalidad de los datos, sino que con unos datos específicos podría calcularla. Y una tercera tipo de medida de tendencia central que se llaman medidas de tendencia no central o cuantiles. Entonces, las medidas de cómputo, que son las que necesitan todos los datos para poder calcularlas, son la media aritmética y la media geométrica. La media aritmética, pues todo el mundo la conoce, es el promedio que aprendemos a hacer. Entonces yo tengo 3 notas, sumo mis 3 notas, las divido por 3 y eso es un promedio. La media geométrica es lo mismo, pero utilizando logaritmos, porque ¿qué es la media geométrica? La media geométrica lo que busca es suavizar el efecto de valores extremos. ¿Qué son valores extremos? Entonces, tengo 5 personas de las cuales una se gana 100.000 pesos, pero las otras 4, 100.000 pesos el día, pero las otras 4 ganan 10.000 pesos el día. Pues resulta que cuando yo saco ese promedio no es tan real porque pues el promedio de lo que se ganan las personas va a quedar enmascarado por los 100.000 pesos que hay ahí. O sea, nos daría 140 dividido 5, nos da como 26, 27.000 pesos. Entonces, yo tengo que
suavizar el efecto de esos 100.000 pesos al calcular el promedio, y para eso se utilizan los logaritmos. Las medidas de posición es un valor que está en un lugar de los datos. Uno se denomina la moda, el otro se denomina mediana. Y las medidas de tendencia no central, que también ocupan una posición, pero se denominan de tendencia no central porque no están situadas en el centro, y se denominan cuantiles. Y ahí vamos a ver los cuartiles, los deciles, los percentiles, que corresponden a valores que tienen que ver con el número de partes en que se divide la información. Los cuartiles es dividido en 4 partes, los deciles dividido en 2, los percentiles dividido en 100, y si fuéramos estrictos, pues la mediana haría parte de estas, pero lo que pasa es que está en el centro, ahí la información está dividida en 2, pero pues es una medida similar, pero pues es así, está en el centro, porque es dividir la información en 2. Entonces nos vamos a la media aritmética. Y entonces, para explicar la media aritmética, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo los siguientes valores. Entonces, como quien dice, yo tengo una nota, mi primera nota es 4,0, la segunda nota es 3,0, la otra es 5, la otra es 4, la otra es 2 y la otra es 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago normalmente para calcular mi promedio? Pues simplemente sumo estos datos, o sea, este es un valor de X, otro valor de X, otro valor de X, otro y otro y otro. Resulta que X1, que es 4, está 2 veces, ¿cierto? Este sería X2, este sería X3, perdón, sí, X2, X3, X1, perdón, X2, X3, X4, pero este hace parte, a ver, ¿cuál es el que está repetido? El 4, este es 1. Este es el mismo X1. Y tenemos el 3, no está en una vez, este es el X2, este el X3, este el X4, y este vuelve a ser el mismo X3 que tenemos ahí las veces. ¿Qué es lo que normalmente hacemos nosotros? Pues lo sumamos todos. O sea que yo, ¿qué estoy haciendo? Estoy sumando el X1 más el X2 más el X3 más el X4 más el X... pero este es, perdona, este 3, este es el 1, ¿cierto? Más el X1 más el X4 más otra vez el X3. O sea, yo estoy sumando 4 más 3 más 5 más otra vez 4 más 2 más otra vez 5. ¿Sí? ¿Qué tengo yo ahí? Tengo que de X1 tengo NN sub i, ¿cuántos tengo? Tengo 2, ¿cierto? Que de X2 no tengo sino 1, de X3 tengo 1, perdón, 2, que es el 5, de X4 tengo 1, ¿cierto? Y entonces,
lo que yo hago es sumo 4 más 3, 7, más 5, 12, más 4, 16, más 2, 18, más 5, 23, y ese 23 lo divido por ¿cuántos datos? Por 3 y 3, 6 que tengo, ¿cierto? Yo tengo 6 notas. O sea, aquí es lo mismo, yo en SUI tengo 6 notas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy sumando todos los X u Y, desde el primero hasta el último, eso es lo que yo hago, ¿cierto? Los sumé todos. El 4 más el 3 más el 5 más el 4 más el 2 más el 5. Pero resulta que como yo tengo unos X u Y que están repetidos, entonces cuando están repetidos, pues lógicamente este X u Y está las veces que yo lo tenga repetido, en este caso 2 veces. El X1 está 2 veces, el X3 está 2 veces. Y toda esa sumatoria la estoy dividiendo por el tamaño de muestra, o sea, por el número de valores que yo sumé. Esto es lo que es una media aritmética. Sume X sub I por N sub I. Entonces, X sub I por N sub I. El primer X sub I es 4. Por 2 nos da 8, ¿cierto? El segundo X sub I es ¿cuál? 3. Por 1 nos da 3.0. El tercer X sub I es 5. Pero tenemos 2, 5 por 2 nos da 10. El cuarto X sub I es 2 por 1 que nos da 2. O sea, yo lo que estoy haciendo es esto, 8 y 3, 11, 21, 23. Y lo voy a dividir no por estos 4, sino porque acá son 6. En eso y son 6 y ahí saco mi promedio. 4 más 3, 7, 12, 16, 18, 23 dividido 6. Y eso me da el promedio de notas que yo tengo, ¿cierto? Eso es lo que nosotros normalmente hacemos. ¿Queda claro esa parte de ahí de cómo lo transformé en una fórmula? ¿Sí? Bueno, entonces quedando claro eso, entonces nos vamos ya a nuestras fórmulas que ya la tenemos ahí. Entonces, cuando yo estoy trabajando con datos individuales, o sea, con la primera tablita que construimos, yo calculo la media la media aritmética como la sumatoria de X sub I multiplicado por su respectivo N sub I desde el primer valor hasta el último, todo eso dividido N. ¿Sí? Entonces, nuestra primera tabla era la que hablaba de el número de horas que se demoraba el cirujano plástico en evaluar cada uno de los pacientes, ¿cierto? ¿Sí? No. En esa tabla. Entonces, ¿quién me regala cuánto eran los números de 1 al 6 o del 2 al 6? No me acuerdo. En horas. Del 1 al 6. Entonces, yo tenía como X sub I 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas y 6 horas. Y como N sub I tenía 4, 4, 2, 2, 5, 5, 6, 6, sí, 3, 2. 3 y 2, ¿así? Eran 22, listo. Entonces son 22. Entonces a mí me dicen calcular el promedio de tiempo que se demora el cirujano plástico en responder la interconsulta en evaluar a los pacientes. Entonces, ¿qué hago yo? Miro la fórmula, multiplique, la fórmula me dice, primero que se hacen las multiplicaciones. Entonces yo primero multiplico, ¿cierto?
Y entonces como yo primero multiplico, entonces X sub I por N sub I me da 4 por 1, 4. 2 por 2, 4. 3 por 5, 15. 4 por 6, 24. 5 por 3, 15. Y 6 por 2, 12. Entonces la fórmula me está pidiendo que multiplique en X sub I por N sub I. Y luego que lo sume desde este primero hasta este último. Y entonces yo lo sumo, y entonces esto es 4, 8, 23, 37, 52, 64 creo que es. Creo que es 74. 74. Bueno, 74. Bueno, entonces nos da 74. Luego, ¿qué nos dice? Divídalo por el tamaño de la muestra. Y el tamaño de la muestra dijimos que era 22. Entonces, 74 dividido 22 nos da como promedio, ¿cuánto? 3.36. O sea, nuestro promedio va a ser de 3.36 horas. Quiere decir que en promedio el cirujano plástico se está demorando 3.36 horas para evaluar al paciente, para responder la interconsulta. ¿Está claro hasta ahí cómo es la fórmula del promedio para datos individuales? ¿Aló? Bueno, los que no han visto la materia, ¿tienen claro eso? Sí, doctor. Bueno, entonces, ¿qué características tiene la media aritmética? Primero, necesito todos los datos, o sea, si yo no conozco este dato o este dato está malo, la media aritmética me queda mala, ¿cierto? Los necesito todos. Como característica especial de la media aritmética es que si yo aumento o disminuyo en una constante los valores de la variable, no tendría que volver a calcular la media, sino que lo aumento. Ah, no, es que ¿cómo le parece que en las notas a todo mundo le subieron, aquí en las horas de los cirujanos, del cirujano, a todo mundo le subieron una hora, se demora una hora más? Me parece que ahora últimamente está demorando una hora más. Entonces, a lo que tenía, pues, súbale una hora. Entonces quiere decir que en el primero demoró 2, en el segundo ya en vez de 2 eran 3 horas, 4. Yo no tendría que volver a calcular, sino aumentar la media aritmética en ese valor. ¿Cuándo se presenta eso? Por ejemplo, si el promedio de edad del grupo de ustedes en este año es de 18, porque yo ya lo calculé, cogí los datos de todos ustedes y me dio 18.3. Si voy a hacer el promedio dentro de un año, pues me va a dar 19.3 porque a todos les aumenté en un valor. O sea, yo tengo que haber aumentado la variable en una constante, o sea, todos los valores de la variable. Ah, y entonces ahora es 18.3. Y entonces hace un año, ¿cuál era el promedio de edad de ellos? No, pues 17.3, ¿cierto? Ah, y hace 5 años era 13.3. O sea, porque si lo aumento o lo disminuyo en una constante, yo no tengo que ponerme a calcular nuevamente el promedio. Entonces, si yo hace que el promedio de salario en el hospital es de 1.000.000 de pesos y aumentaron el 10% el gobierno, pues, del salario, entonces ya no es el salario. ¿Cuánto es el promedio? Yo no me tengo que ir a buscar cuánto gana cada uno,
para calcular el promedio y no que digo, ah, no, ya, pues 10% más, 1.100.000. Ese es el promedio. ¿Está claro eso? Señor. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo mis datos agrupados, como ocurre con nuestra segunda tabla, donde nosotros tenemos los valores que van de 9.5 a menos de 19.5, de 19.5 a menos de 29.5, de 29.5 a menos de 39.5, de 39.5 a menos de 49.5, de 49.5 a menos de 59.5, de 59.5 a menos de 69.5 y de 69.5 a menos de 79.5, que es como yo tengo la información cuando la agrupo. Aquí tengo 5, acá es 19, creo que es 10, este es 13 o 14, no recuerdo. ¿Quién me da el dato? Me falta este 13, valor que es doctor. 13, es el que no he podido yo, 13, bueno. Entonces, cuando yo tengo estos datos y voy a calcular el promedio, resulta que estos 5 están entre 9.5 y 19.5. Y entonces, si yo voy a calcular el promedio, pues, ¿qué tengo que utilizar? Pues la Z sub I, porque yo no sé estos 5, si son 9.5, si son 9.6, si son 9.7, si son 18. Entonces, en ese caso, tengo que usar la Z sub I, que es 14.5, 24.5, creo, ¿cierto? 34.5, 44.5, 54.5, 64.5 y 74.5. Entonces nuestra fórmula de la media aritmética cambia solo que de la siguiente manera. Solo cambiamos X sub I por Z sub I. O sea, nuestro promedio es igual a la sumatoria de Z sub I por N sub I desde que I vale 1 hasta el último dividido N. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para calcular mi promedio? Multiplicar este valor por Z sub I, este de valor por este Z sub I, este por este por este y este por este y así sucesivamente. O sea, 5 por 14.5, ¿quién me da el dato? $72.5, doctor. 72.5, 19 por 24.5. 465,5. Este da 345, o sea, 10 por 34.5. 13 por 44.5. 57.85. 57.85. Ah, 578.5, eso sí. 4 por 54.5. 4 por 64.5. Y 2 por 74.5. ¿Ciento qué? 149. No, esta es la primera parte que corresponde a Z sub I por N sub I. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Pues
nos dice súmelo desde el primero hasta el último, o sea, desde 72.5 hasta 149. ¿Y cuánto da esa sumatoria? ¿Cuánto dijo por allá en 1900 qué? No vi, no alcancé a ver. 1986,5, doctor. 1986,5. ¿Y qué dice la fórmula? Ese valor divídalo por el tamaño de la muestra, que es 57. Entonces, ¿cuánto da este valor? 34,9, doctor. 34.9. Entonces, acá nos vamos a empezar a poner de acuerdo. Nuestra tabla va siempre a estar con 2 decimales, ¿cierto? O sea, lo que es H sub I, N sub I, son 2 decimales. Los resultados, vamos a trabajar los resultados de la media y todo lo que saquemos de ahora en adelante con estos resultados, con un solo decimal, haciendo la respectiva aproximación. ¿Listo? Doctor, eso quedó mal sumado. Ah, eso yo recibo datos, no. 6.5. Entonces, hacemos caso omiso, nos devolvemos, eso también, para eso existe el borrador, ¿cierto? ¿2000 qué? $2086.5. ¿Están de acuerdo todos con este valor o también hay que cambiarlo? ¿2086.5? Bueno, y entonces 2086.5 lo dividimos por 57 tumores que tenemos, y eso nos da ¿cuánto entonces? 36.6, porque lo vamos a hacer con un decimal la media aritmética. ¿Listo? Todos un decimal. Pero cobro la aproximación. Si les da 36.68, es 36.7. ¿Sí? Hay que aprender a aproximar. Cobramos la aproximación porque las calculadoras saben aproximar. Entonces, ¿cómo saben aproximar? Pues buscar cómo se maneja el número de decimales. Entonces, yo necesito un resultado con un decimal, pues le coloco a la calculadora modo fix 1 y la calculadora me lo entrega con un decimal. ¿Listo? 36.6. ¿Estamos? ¿Todos tienen claro esto? Sí, doctor. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la media geométrica que se utiliza cuando los valores cuando son valores extremos? Pues es simplemente que nos dicen que calculamos la media de los logaritmos, no la media del valor de la variable. Entonces, la media geométrica en datos individuales va a ser, vamos a buscar el logaritmo del valor de la variable, ¿cierto? Logaritmo de x sub i. Y lo vamos a multiplicar cada logaritmo de esos por su respectivo n sub i. Lo hago al revés para que no nos equivoquemos de que es x sub i por n sub i, sino que el n sub i lo vamos a multiplicar por el logaritmo de x sub i, ¿cierto? ¿Estamos? Sí, doctor. Bueno. Y eso lo vamos a dividir en el tamaño de la muestra. Quiere decir que ¿qué tenemos ahí? Un promedio de logaritmo. O sea, yo tengo 3 notas. La primera nota es 2, la otra es
es 4 y la otra es 5. Yo le saco el logaritmo a 2, le saco el logaritmo a 4 y le saco el logaritmo a 5. Lo sumo y lo divido por 3. Lo que obtengo es un logaritmo, ¿cierto? Un resultado en logaritmos. Pero como yo lo que necesito ese promedio no es en logaritmos, pues entonces pues a eso le saco el antilogaritmo y esa es mi media geométrica. O sea, facilito, ¿cierto? En vez de usar el valor de X sub I, que sería el número de horas que se demoró el cirujano, entonces cuando es 1 hora, entonces logaritmo de 1. Cuando es 2 horas, logaritmo de 2. Cuando son 3, logaritmo de 3 y así sucesivamente. ¿Listo? Y cuando yo lo estoy haciendo para datos agrupados, o sea, cuando los tengo en intervalo, uy, me estoy volviendo experto ya en escribir con esto. Sigue siendo fea la letra, pero yo creo que ya se ve un poquito más clarito. Datos agrupados. Entonces, ¿qué tengo que hacer con los datos agrupados? Con los datos agrupados, pues la media geométrica va a ser igual a que cambio X sub I por la Z sub I. Entonces voy a hacer lo mismo y esto va a ser el antilogaritmo de N sub I por el logaritmo de Z sub I sobre N, ¿cierto? O sea, cojo cada Z sub I, le saco el logaritmo. El resultado lo multiplico por la frecuencia absoluta simple, o sea, por su N sub I. Los sumo todos y... Ah, pero aquí nos faltó algo, perdón, que la fórmula le falta lo que es la sumatoria. Desde el primero hasta el último, y aquí nos falta que los tengo que sumar desde que I vale 1 hasta el último, o sea, un lapsus brutis ahí, me tragué el símbolo de sumatoria, entonces yo tengo que sumar todos esos resultados para poder sacar el promedio. ¿Listo? Entonces, cojo todas las Z sub I, le saco el logaritmo, lo multiplico por N sub I, una vez las tenga todas, las sumo desde la primera hasta la última. A esa sumatoria la divido por el tamaño de la muestra o de la población y una vez tengo ese promedio que viene a ser un logaritmo, pues le saco el antilogaritmo. ¿Queda clara la media geométrica? No, doctor. Cuando dice que le saca el antilogaritmo, ¿qué es? Cuando saca el antilogaritmo es simplemente que a usted, por ejemplo, le da como resultado 1.14, ¿sí? Usted va a su calculadora y busca el antilogaritmo de 1.14. Eso es que álgebra recreativa de Baldor, donde están los logaritmos, donde uno en la calculadora hace o sea, en la calculadora normalmente tiene cómo sacar el logaritmo y generalmente el antilogaritmo es el invertido del logaritmo. No sé porque eso depende de cada una de las calculadoras. Si por ejemplo, a ver, perdón, yo alcanzo mi calculadora y les digo aquí, un segundito. Entonces, en nuestra calculadora tenemos por allá un punto donde dice logaritmo.
Y entonces a mí me dio Doctor, no se le está escuchando nada. la calculadora, ahí sí. Sí, señor. Sí, Bueno, doctor. entonces en la calculadora tenemos un sitio donde se saca el logaritmo. Y entonces para acá el logaritmo dice log, ¿cierto? Pero para sacar el antilogaritmo dice 10 a la x, ¿cierto? Me perdonan un segundito, respondo una llamada que estoy esperando. Sí, doctor. Bueno, qué pena con ustedes, pero es que estaba esperando una llamada y no podía rechazarla. Bueno, entonces nosotros tenemos el resultado de esa operación, supongamos, nos dio 1,14. Entonces vamos a la calculadora, escribimos, pues dependiendo de cómo sea la sintaxis, uno, entonces en esta mía como que es second log y pongo el 1,14 y eso me da como resultado un valor que en este caso es 13,80. Cada calculadora, pues lógicamente tiene su forma diferente de manejo de la sintaxis. Entonces hay que revisar el manual de la calculadora para calcular ese valor. Pero el antilogaritmo, o sea, primero buscamos el logaritmo. Generalmente el antilogaritmo es utilizar la tecla invertido con la misma tecla del antilogaritmo en la mayoría de las calculadoras. En la misma tecla del logaritmo, perdón, que es donde aparece 10 a la x. Entonces, como vamos a ensayar allá, entonces empecemos con el primer ejercicio. Entonces, cojamos, nosotros tenemos como el primero, tenemos, en una hora son ¿cuántos pacientes? ¿Quién me ayuda con los datos? El cirujano plástico en una hora se demoró en ¿cuántos pacientes? 4. En 4. ¿Para 2 horas? 2, 2. ¿Para 3 horas? ¿Cuántos? 5, 5. ¿Para 4? 6, 6. ¿Para 5? 3 y 2. 3 y 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para hacer nuestra medida geométrica? Sacar el logaritmo de 1. Entonces, traten de sacar el logaritmo de 1. Pero
Entonces, logaritmo de 1 da 0, ¿cierto? Y entonces, si el logaritmo de 1 es 0 por 4, nos da 0, ¿cierto? Ahora, logaritmo de 2. 0.3. 0.30, 102. En logaritmos no podemos utilizar solo un decimal. Como mínimo como mínimo de 4 o 5 decimales, utilicemos 5 decimales. Entonces es punto 30, 10, 3, ¿cierto? Punto 30, 10, 3. Logaritmo de... pero ese lo vamos a multiplicar por 2. ¿Nos da cuánto? 0. 60, 26. Luego, logaritmo de 3. 0. 0,47, 71, 2. Pero como lo multiplicamos por 5, eso nos da 2,38, 56, 1. 36, 1. Luego, logaritmo de 4. 0,60, 20, 6. 6. Señor. Y como lo vamos a multiplicar por 6, nos da 3,61, 23, 6. 23, 6. Sí. Luego, logaritmo de 5. 0,69, 89, 7. Y lo vamos a multiplicar por 3. 2,096, 91. Logaritmo de 6. 0.77, 81.5. Lo multiplicamos por 2. ¿Cuánto nos da? 1.5563. 63, ¿qué? Nos falta 1. No, doctor. 0 ahí el último. Sí, señor. Bueno, entonces nos dice, este es el x sub i, el logaritmo de x sub i por n sub i, ¿cierto? Nos dicen, súmelo. Entonces, ¿cuánto da esa sumatoria ustedes que tienen allá? Son juiciosos. Da 10. 10.35, 10.25, 4. Pero nos dicen, divídalo por el número de datos que sumó. ¿Que son cuántos el tamaño de muestra? 22. 22. Y este resultado nos da
0,47. 0,47 ¿qué? Con decimales, con los 5. Más o menos 5, entonces serían 0,4661. El otro decimal, el quinto. $66. Y entonces sacamos el antilogaritmo y ¿cuánto nos da? Entonces, como ya esta es nuestra media geométrica, entonces es ¿cuánto? 2.9. No, como lo vamos a hacer con un solo decimal, 2.9. Entonces, el promedio geométrico es 2.9. ¿Cuánto nos había dado el promedio normal? $3.36. 3.36. Aquí, ¿qué corrige esto? Pues corrige los valores extremos que son el que se demora solo 1 hora y el que se demora 6, por allá, ¿cierto? Porque la mayoría están metidos ahí en la mitad. Entonces, este es el promedio geométrico. Entonces, quienes no entendían cómo se sacaba el antilogaritmo, ¿quedaron claros aquí? Están, Sí, como doctor. dice mi hija Melo, ¿están melos para calcular antilogaritmo o no? ¿También? Bueno. Doctor, ¿será que me podría explicar, por favor, otra vez cómo se hace el antilogaritmo en la calculadora? Es que no me No, quedó. lo que pasa es que cada calculadora es diferente. O sea, generalmente, o sea, la mayoría de las calculadoras, en la misma tecla donde se busca el logaritmo, con la tecla invertido o con la tecla second, uno calcula el antilogaritmo. Es decir, siempre las calculadoras tienen unas letricas encima de la tecla y otras que están por fuera de la tecla, encima de cada tecla, valga la redundancia, ¿cierto? Unas que están escritas sobre la tecla y otras que están por fuera de la tecla encima, ¿cierto? El antilogaritmo corresponde a aquel donde aparezca 10 a la X y el logaritmo corresponde a la tecla que tiene el log. Entonces no sé si en la calculadora que tengas aparezca el 10x en la misma tecla donde está el log. ¿Sí? ¿Es así o no es así en su Sí, calculadora? señor. ¿Ah? Sí, señor. Entonces, cuando es así, uno utiliza la tecla invertido en unas calculadoras que aparece ahí como una tecla amarillita, entonces uno hunde la tecla amarillita y hunde esa tecla de lock. Eso quiere decir que le trabaja al revés, que trabaja como 10x. O en algunas calculadoras para hacer eso, como por ejemplo la que yo tengo acá, tengo que utilizar una que dice second function. Entonces eso depende de cada calculadora, por eso les digo que hay que revisar el manual de cada una de las calculadoras. ¿Listo? Sí, doctor, gracias. Bueno, Doctor, una pregunta. Para la medida geométrica vamos a utilizar solamente entonces un decimal. para los resultados de media, llámese geométrica o llámese aritmética, vamos a utilizar un decimal para que todos estemos en lo mismo, solo un decimal. Listo. Pero si eso les hubiera dado 2.96, entonces ustedes me tendrían que poner 3.0, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ok? Y doctor, una pregunta. La plataforma lee los ceros, por ejemplo, 3.0, lee ese cero.
Si lo pone, lo lee, si no lo pone, también se lo recibe, no tiene problema. Ok. Bueno. A veces la plataforma no sé por qué se enloquece con el punto y con la coma en algunas y lo rechaza, pero recuerden que yo reviso la plataforma también y algunos me dicen es que me calificó mal tal y entonces yo voy y reviso y a veces la deja cambiar, a veces no. Entonces pues se organiza ahí la calificación de todas maneras. Yo creo que nadie ha tenido inconveniente pues cuando me solicitan la revisión, yo voy, miro y cambio lo que aparece allá. Porque el problema es que uno parametriza la evaluación, la plataforma manda unos números, pero él tiene unas fórmulas y calcula la fórmula. A veces utiliza seguramente más decimales o menos decimales y la calcula mal y entonces uno ve que el resultado está bien, pero que la plataforma dice es 3.65, por decir algo, y uno coloca 3.65 y la plataforma lo coloca malo, no sé por qué, porque pues al parametrizar yo le digo que supongamos utilice 2 decimales, entonces él dice 3.65, pero al responder, no sé si es que tiene en cuenta algún otro decimal y que ese 3.65 era realmente 3.64, sino que yo lo forcé a que me presentara 2 decimales, pero no he podido entender cuál es la razón por la que de vez en cuando la plataforma molesta con eso, pero yo reviso. Bueno, la medida geométrica para los datos agrupados, pues ustedes allá lo van a hacer para que continuemos con el tema. Entonces, estas son las medidas de cómputo que, como les dije, necesitamos utilizar todos los datos de la variable. Ahora vamos a las medidas de posición. Doctor, qué pena, última preguntita. Por ejemplo, si el resultado da 2.95, eso se aproxima a 3, ¿cierto? Pues, no sé, mire la calculadora, modo fix, utilice 2.95, modo fix 1, a ver qué le dice la calculadora. Porque yo prefiero no decir porque de pronto no sea y qué tal que yo le esté diciendo lo que no es. Aunque se supone que, pues yo no sé, cuando usted la nota le quedan 2.95, ¿pasa con arriba o no? Sí. ¿Los 2.95? Ajá. Ah, bueno, porque yo anteriormente era 2.96, pero no sé en estos momentos si es con el 5, sí, porque los parámetros de las calculadoras, entonces creo que es del 5 que se aproxima pues en el parámetro. Bueno, entonces vamos a las medidas de posición. Un segundito, lo probamos directamente aquí en la calculadora y entonces, pero ¿dónde está esto? Sí, parece, sí, lo coge así. Bueno, entonces, medidas de posición. Dijimos que íbamos a calcular 2 medidas. Una, la moda, otra, la mediana, ¿cierto? Y entonces, todos sabemos qué es lo que está de moda. Entonces dicen, ¿cómo me parece que está de moda la barba? Entonces, la barba, ¿cómo así? No, pues uno sale a la calle y todos los muchachos ahora tienen barba. Hubo otra época que era el bigote, otra época que era el pelo largo, están de moda los tatuajes, entonces muchos tienen tatuajes. Está de moda, cuando dicen está de moda el rojo, entonces todo el mundo tiene rojo. Está de moda el pantalón bota campana, que era por allá de los 60, y ahorita hay otros que ya están arrancando
con el pantalón botacampana. ¿Qué es moda? Algo que se repite, que uno ve que todo el mundo lo está haciendo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de moda, quiere decir que es lo que se está repitiendo. Y entonces, la moda no es más en datos individuales que el X sub I que tiene el N sub I más alto. Y entonces, si nos vamos a los datos que tenemos acá, nosotros tenemos estos datos acá, y el N sub I más alto es 6, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la moda en el tiempo que se demora el cirujano plástico para evaluar los pacientes? Pues la moda es que se demore 4 horas. Entonces es muy fácil buscar la moda en datos individuales, ¿cierto? Moda va a ser el X sub I que tenga la frecuencia absoluta simple más alta, o sea, el N sub I más alto. Pero ¿qué pasa si yo tengo acá también otro 6? Pues que resulta que yo tengo dos modas, una es de 4 horas y otra es de 3 horas, ¿cierto? O sea que en ese caso la información es bimodal, ¿cierto? Entonces yo puedo tener información con una sola moda, o sea, unimodal. Y entonces tengo una, la miro la frecuencia absoluta simple más alta y luego digo la moda es 4. Pero resulta que el 6, yo tengo el 6 aquí. Entonces yo tengo una información bimodal. Y como yo tengo una información bimodal, esta información bimodal quiere decir que esta información tiene dos modas. Una sería el 4 y la otra sería el 1. Ah, pero resulta que acá también tengo 6. Entonces yo tengo 3 modas. O sea que mi información es polimodal. Entonces la información puede ser unimodal cuando tengo una sola moda, bimodal cuando tengo 2 y polimodal cuando tengo 3. Y entonces, si me sale la información así, pues yo tengo que informar, si me solicitan la moda, todas las modas que presente, ¿cierto? Entonces, quedamos en que en información individual no es más, la moda no es más que el X sub I que tenga la frecuencia absoluta simple más alta. Para datos agrupados, que vamos a repetirlos acá, entonces eso nos toca ir jugando acá. Entonces nosotros tenemos de 9,5 a menos de 19,5, de 19,5 a menos de 29,5, 29,5 a menos de 39,5.